Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes de Cambio. Mi nombre es Luis Loría y hoy vamos a conversar acerca de la ley de empleo público. Es un tema acerca del cual se viene conversando hace muchísimos años, ¿verdad? Son años que tratamos de promover una reforma profunda al empleo público. Había muchos temas que resolver. Y bueno, finalmente ya contamos con una nueva ley, pero para entender, digamos, qué era lo que se perseguía y qué fue lo que finalmente obtuvimos y bueno, y también cómo nos afecta, hemos invitado hoy a la licenciada Paola Gutiérrez. Ella es socia del bufete Caoba Legal y es abogada especialista en temas laborales. Entonces, muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos. Para empezar, eh, tal vez contarnos un poco cuáles eran los antecedentes, cuáles eran los problemas que se querían atacar con la reforma. Claro, Luis, y muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Eh, Habían, creo yo, Luis, dos aspectos fundamentales que se querían con el proyecto. Y uno de esos tenía que ver con la necesidad de poner orden en la regulación del empleo público de acuerdo con el mandato constitucional, que esto ha sido algo que durante años se discutió respecto a la obligación que tenemos de tener un único régimen de empleo público y que realmente no era así como lo teníamos en el país, y eso estaba ocasionando muchísimas dificultades y estaba realmente yendo en contra de la eficiencia del sector público y de la función pública, que es vital para el país, tanto no solo para la prestación del servicio, sino también como para el desarrollo en el sector privado. Se necesita de un servicio público de calidad. Y entonces teníamos esta situación de que, a pesar de que la Constitución hablaba de un único régimen de empleo público, en la realidad así no era como estaba funcionando. El régimen de servicio civil no cubría a la totalidad de las instituciones y de los funcionarios, y por lo tanto pues teníamos como diferentes islas y regulaciones muy diferentes entre sí. Entonces se buscaba también pues poner en práctica el principio de patrono como del Estado como patrono único, y entonces regularizar esta situación en ese sentido. Y otro de los aspectos fundamentales era también poner orden en el aspecto de las remuneraciones, porque es bien sabido, y aparte que se ha analizado tanto a nivel interno como también por organismos internacionales que han estado pendientes de este tema, en el sentido de que en nuestro país existía un desorden espantoso en temas de remuneración. Teníamos o tenemos actualmente disparidades y brechas muy evidentes dentro del sector público, puestos que tienen un mismo nivel o son muy asimilables o equiparables en cuanto a funciones, niveles de responsabilidad, etcétera, en diferentes instituciones, pero que reciben remuneraciones muy diferentes. Entonces, en ese sentido, también se quería establecer un mecanismo de remuneración que permitiera reducir esas brechas sin sacrificar un aspecto que es fundamental, que es que las remuneraciones en el sector público se mantengan siempre competitivas para poder mantener y atraer personal que sea de la mejor calidad para la prestación del servicio público. Entonces era un tema de regularizar y de crear un único régimen, y aparte de eso también lograr ir reduciendo esas brechas que al mismo tiempo pueden tener un impacto, de acuerdo con lo que ha dicho el Poder Ejecutivo, en cuanto al ahorro en el aspecto de poner las remuneraciones en orden. Magnífico, gracias por la introducción. Y bueno, entonces, ¿qué tan exitosos fuimos al final del proceso con el producto que logró salir de la asamblea y también, bueno, después del paso por la sala constitucional? Fue un proyecto que tuvo un proceso bastante complejo en su tramitación, ¿verdad? Se aprobó en primer debate, se llevó a una consulta facultativa, luego regresó nuevamente a la Asamblea Legislativa, hubo que hacerle modificaciones
sobre todo para garantizar que no se estaba incumpliendo con la separación de poderes y respetando la autonomía que reconoce la Constitución política a las diferentes instituciones autónomas. Y entonces sí tuvo una tramitación compleja. Yo creo que desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista del producto final que salió de la Asamblea Legislativa, es un muy buen avance en este sentido. Hay que tener presente que esto es una problemática que, como mencionaba Luis, viene arrastrándose desde hace muchísimos años. El sector público es un conjunto muy difícil de administrar debido a todas estas carencias y a todas estas irregularidades que se han venido presentando a lo largo de los años. Entonces tampoco es como que de la noche a la mañana podamos tener la solución perfecta para un problema tan complejo, pero sí yo considero que es un muy buen inicio. Hay aspectos que todavía se pueden mejorar del proyecto, hay aspectos que también iremos viendo las necesidades de hacer modificaciones conforme se vaya aplicando, porque por ejemplo, y ahora lo podemos ver, Luis, el tema del salario global, cómo se va a implementar, creo que es uno de los principales aspectos a rescatar del proyecto, por lo que yo ya mencionaba en cuanto a las remuneraciones, pero también va a haber, una cosa es cómo esté establecido en la ley y otra cómo realmente se vaya a implementar y cómo se vayan a establecer todos estos factores de puntos dentro de la columna salarial para efectos de definir cuáles van a ser estos salarios globales. Entonces también creo que una vez que ya el sistema empiece a funcionar, se irán también viendo necesidades de ajuste, pero creo que del producto final, reitero, es una solución rescatable y es una solución que va a ir aportando en positivo a que nos podamos ir acercando a lo que sería un servicio público eficiente o al menos a una regulación que nos permita tener un servicio público eficiente y una remuneración lógica con las finanzas públicas del país. Tal vez pasemos entonces ahora a revisar un poquito los detalles de, bueno, quiénes quedaron incluidos en la ley, qué es el salario global, a quiénes les aplica. ¿Ok? Están incluidos en la ley en realidad todos los funcionarios públicos, ya sea que tengan una relación estatutaria, es decir, que se regulen por el derecho administrativo, por el derecho público, como también aquellos funcionarios públicos que tienen un régimen mixto, es decir, que aún siendo funcionarios públicos, principalmente les aplica el derecho privado, por ejemplo, o las regulaciones del Código de Trabajo. Entonces, tanto los de régimen estatutario como los de empleo público quedan incluidos dentro de la regulación de esta ley. Aquí están incluidos, por ejemplo, Luis, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, pero, y podemos verlo ahora más adelante también, respetando la separación de poderes, es decir, hay dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo, dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, hay funcionarios que quedan excluidos por el respeto a la separación de poderes, pero en términos generales, la mayoría de estos funcionarios sí se van a regir por medio de esta regulación. En cuanto a lo que es el sector público descentralizado, quedan incluidas las instituciones autónomas, por ejemplo, también las universidades estatales, la Caja Costarricense del Seguro Social, las instituciones semiautónomas, las empresas públicas estatales, y dentro del sector público descentralizado, a nivel territorial, las municipalidades, los consejos municipales y sus empresas. Los que quedan excluidos como instituciones o como entes son los entes públicos no estatales y las empresas públicas en competencia. Entonces, repito, aunque por ejemplo el Tribunal Supremo de Elecciones está incluido dentro de la ley, hay funcionarios específicos dentro del Tribunal Supremo de Elecciones, por citar un ejemplo, que quedarían excluidos por las competencias o por las funciones exclusivas y excluyentes que la Constitución política le reconoce, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Elecciones, en donde tendrán que ajustarse a una regulación específica para evitar entrar en conflicto con la Constitución. Ok, y Pablo, un tema que yo me pregunto, ¿verdad? Y estoy seguro que es algo que otros también se lo preguntan, es, o sea, se habla de un salario global. ¿Es un salario global para todos? ¿Son las mismas reglas del juego para todos los empleados en el sector público o existen diferencias o van a continuar las diferencias después de la aprobación de la ley? La aprobación de la ley que ya se dio
establece un plazo para entrar en vigencia de 12 meses. Y dentro de esos meses habrá que, es todo el proceso de preparación para que pueda entrar ya en vigor lo que está establecido en la ley. El tema del salario global es bien interesante porque va a haber una etapa de transición. Es decir, ¿qué es lo que tenemos actualmente en Costa Rica en el sector público? En su gran mayoría tenemos un sistema salarial compuesto. ¿Esto qué significa? Que los funcionarios públicos con un sistema compuesto tienen un salario base y adicionalmente se le van agregando incentivos. Y entonces esto ha hecho que tengamos un desorden porque hay muchos diferentes incentivos o beneficios dependiendo de la institución de que se trate. Entonces, eso ha ido haciendo todas estas brechas que han dificultado poner orden en el tema de las remuneraciones. Y no solamente porque se han creado a través de leyes, sino también a través de convenciones colectivas, por la negociación colectiva y otros instrumentos legales y jurídicos. Entonces, la idea es pasar de este salario compuesto hasta pasar a un salario global. ¿Qué es el salario global? El salario global es que los funcionarios van a tener un único salario, ya no va a ser un salario base más incentivos, sino que va a ser una única remuneración salarial. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, es decir, no podemos pasar de la noche a la mañana a trabajadores o a funcionarios que tienen un salario compuesto a tener un salario global, porque esto requiere de una transición también para no incrementar de manera muy drástica el gasto en las remuneraciones. ¿Por qué puede darse esto? Porque pueden existir o pueden darse casos de funcionarios públicos que a la hora de equiparar su salario compuesto con el salario global tengan una remuneración actual compuesta menor a la que le correspondería en el sistema de salario global. Entonces, si nosotros de forma automática, con la aprobación de la ley, pasamos a todos estos funcionarios a salario global, significa que el Estado va a tener que hacer un gasto muy importante en muy corto tiempo y realmente pues las finanzas públicas no lo permiten. Y Luis, fue todo un tema de discusión del proyecto, el tema de cómo hacíamos la transición al salario global. Y entonces, como quedó establecido, y que tuvo la bendición de la Sala Constitucional cuando se hizo la consulta facultativa, es el siguiente. Esta va a ser la transición. Si yo soy un funcionario público con un salario compuesto, de salario base más incentivos, y mi salario actual es menor al que me correspondería en el sistema de salario global, pues yo voy a permanecer en este sistema compuesto, yo voy a seguir manteniendo mi salario en un sistema compuesto y voy a seguir recibiendo los aumentos por anualidades, de acuerdo a cómo está actualmente establecida el pago de ese incentivo. En el momento en que mi salario compuesto ya se equipare por este incremento que va a ir recibiendo progresivamente al salario global, pues ahí ya voy a transicionar de manera automática al salario global. Es decir, yo tengo que esperar hasta que mi salario compuesto sea igual al salario global para poder pasar a este sistema de salario global. El otro escenario es aquellas personas que actualmente su salario compuesto es mayor al salario global que les correspondería. Esas personas se quedan en el salario que tienen actualmente, es decir, no se va a modificar ni se va a reducir, simplemente se va a establecer que el salario que tienen es el que van a mantener sin aumentos, y en el momento en que el salario global sea el que alcance el salario compuesto, van a pasar al salario global. Entonces, ese es el proceso de transición que va a existir para efectos de que poco a poco vayamos todos los funcionarios públicos, o vayan todos los funcionarios públicos migrando hacia el salario global. Y yo creo que aquí también es importante tener presente de que los nuevos funcionarios públicos, los que ingresen a prestar un servicio público, van a entrar ahí sí inmediatamente con el sistema del salario global. Entonces, el salario global es un aspecto medular en todo esto y por lo tanto hay que prestarle mucha atención, Luis, ahora a la forma en cómo se va a estructurar, es decir, cómo ya vamos a aterrizar la idea del salario global, y eso es algo en el que el Ministerio, el Mideplan, ha venido trabajando. Creo que, si no me equivoco, ha venido también con la asesoría del BID y con otros entes para establecer, ahora sí,
¿Cómo aterrizar esta idea del salario global? Porque hay que tener presente que el salario global está ligado a 7 familias diferentes, dentro de los que están, por ejemplo, el sector de los funcionarios de las ciencias médicas, policías, servicio exterior, trabajadores de confianza, etcétera. Entonces, cada una de estas familias tiene una columna salarial, a cada una de estas columnas salariales se les aplican los diferentes puestos con diferentes factores o puntos, entonces dependiendo de los puntos, así es como se va a ir asignando o se van a ir estableciendo o estructurando los salarios en diferentes grados. Entonces sí tiene un nivel de complejidad, ¿verdad? Hay gente que piensa que el salario global es que va a haber un único pago para todos los funcionarios públicos y no es así. Obviamente se respetan las familias, se respetan unas estructuras y aquellos funcionarios que quedan excluidos, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, que ha tenido bastante recelo con el tema en términos generales, con el tema de la aprobación de la ley de empleo público, el Poder Judicial va a tener su propia estructura, es decir, va a tener que cumplir con un salario global, pero no el que le diga el Mideplan, sino el que el mismo Poder Judicial llegue a establecer, precisamente respetando la separación de poderes, y lo mismo, por ejemplo, con el Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones. Entonces, ese es el sentido y ese es el objetivo del salario global. Muy bien. Para ir concluyendo, se acaba con esto, se le pone fin a las convenciones colectivas, se acaba el tema de las anualidades o qué pasa con esto. Ok, son 2 aspectos también que son muy relevantes. El tema de la convención colectiva, yo creo, Luis, que fue un aspecto al que se le puso mucha atención, afortunadamente, porque la convención colectiva podría ser un portillo que dejara sin efecto lo que se busca con el salario global. Y podría haber sido peor el remedio que la enfermedad. Entonces, porque podríamos tener un salario global alto, que además que a través de negociaciones colectivas se le pudieran sumar otros incentivos, entonces quedaríamos en una situación peor que la actual, y ese no es el objetivo. Habría sido irresponsable hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se establecieron límites a las negociaciones colectivas. Hay que tener presente que la negociación colectiva es un derecho fundamental que no solamente está contemplado en la Constitución, sino también en los convenios ratificados por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, se respeta la negociación colectiva, pero se ponen algunos límites que resultan ser razonables y proporcionados. ¿Cuáles son estos límites? Bueno, no es que no se puedan negociar convenciones colectivas en el sector público, pero si se van a negociar convenciones colectivas, tienen que quedar fuera aspectos salariales de remuneración que tengan una implicación o que puedan afectar el régimen de salario global. Y además no se pueden crear por convenciones colectivas nuevos beneficios que tengan un impacto en el presupuesto público o en el presupuesto de la institución pública si van contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que además ya la Sala Constitucional tiene toda una jurisprudencia desarrollada sobre esto. Y no se pueden crear plazas nuevas a través de convenciones colectivas, que eso también es bien importante. Sí se pueden negociar convenciones colectivas en el sector público, hay algunas excepciones, por ejemplo, todos aquellos funcionarios que participan de la gestión pública, de acuerdo con el Código de Trabajo y con la Ley General de la Administración Pública. Y esa es la forma en que se ha abordado el tema de la negociación y de la convención colectiva para garantizar que no vaya a ser un portillo que deje o que anule los avances del proyecto de empleo público. Eso por un lado. Con el tema de las anualidades, en el momento en que empieza a regir, Luis, el tema del salario global, pues las anualidades ya no estarían, ya no formarían parte, porque ya sería un incentivo adicional que no está contemplado dentro del sistema de salario global. El salario global lo que viene es a abordar todos estos aspectos para una única remuneración. ¿Quiénes van a mantener las anualidades? Van a mantener las anualidades aquellos funcionarios públicos que tengan un salario compuesto menor al salario global mientras se da la etapa de la transición. Que nada más, para tenerlo claro, el hecho de que ya no haya un pago por anualidad con el salario global, cuando el salario global empiece a regir, no significa que vaya a dejar de regularse y de controlarse la eficiencia en el sector público, porque recordemos que en sentido teórico la anualidad lo que tiende es, o lo que busca es reconocer la eficiencia en el sector público, el rendimiento del funcionario en el sector público, aunque sabemos que en la teoría, en la práctica no necesariamente funciona así, pero ese es el objetivo de la anualidad. Entonces,
hay una regulación específica dentro de la Ley de Empleo Público para seguir llevando un control y una valoración, una evaluación de la eficiencia, e incluso se incorporó dentro de la Ley de Empleo Público una causal de despido inmediato de los funcionarios, que sería en el caso de un funcionario que por 2 veces consecutivas alcance una nota menor al 70% de sus evaluaciones del desempeño. Bueno, parece que en balance es un proyecto muy positivo el que se aprobó, aunque quedan cosas pendientes. Sí, hay cosas pendientes y yo resalto una, por ejemplo, que sí creo que es importante tomar en consideración, y es con respecto al despido de los funcionarios en el sector público. Sabemos que muchas veces hay funcionarios públicos que cometen errores o faltas graves, que no deben continuar con la prestación de un servicio público, pero que es realmente tormentoso todo el proceso para poder lograr esa finalización de la relación. Y entonces dentro de la ley hay todo un procedimiento que lo que promete ser mucho más expeditos, sin obviamente sacrificar el debido proceso y los derechos de los funcionarios públicos, para que esto pueda tardar menos tiempo de lo que hoy tarda. Sin embargo, creo que hay que revisarlo con cuidado, porque podría ir en contra de la relación de aquellos trabajadores que están en un régimen mixto, es decir, aquellos que principalmente les rige el Código de Trabajo, en donde pagando una liquidación como un trabajador privado, pues pueden dejar de trabajar para la institución. Eso no quedó muy bien previsto en la ley, y creo que es uno de los aspectos que habría que revisar para no crear un efecto, creo yo, no deseado en ese sentido. Son parte de las cosas que se pueden revisar. Como decía, no es un proyecto, creo yo, que podamos decir que es perfecto, ni creo que sea tampoco la solución ideal, pero sí es una muy buena aproximación, y sabemos que en esto hay que ir avanzando poco a poco. Entonces son de las cosas que hay que irle poniendo cuidado, y que hay que ir también insistiendo con la nueva Asamblea Legislativa que empiece pronto sus funciones. Pero sí creo que es un buen proyecto, Luis. En términos generales, creo que la valoración general es positiva. Ya veremos en la práctica si efectivamente cumple con todas estas expectativas que hay detrás de esta nueva ley. Bueno, muchísimas gracias, Paula. No sé si te queda algo que agregar. No, yo creo que, como decía, creo que es un proyecto al cual hay que prestarle atención. Creo que es un proyecto que va más allá de intereses políticos. Creo que el país entero necesita un servicio público eficiente y un servicio público de calidad, tanto para los usuarios como también para el desarrollo de la iniciativa privada en el país. El sector público es fundamental, y lo que se quiere, al menos desde mi perspectiva, no es un servicio público mal pagado, ¿verdad? Que también eso muchas veces se ha mencionado. No queremos un servicio público mal pagado, lo que queremos es un servicio público ordenado, y más bien lograr un sistema equilibrado que permita mantener una sana administración de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo competitivo, para que gente buena esté en la función pública, que es realmente lo que nos interesa a todos. Sí. Pues muchísimas gracias, Paola Gutiérrez, abogada especialista en materia laboral y socia de Caoba Legal, por ayudarnos a entender mejor la ley de empleo público y cómo nos afecta. Mil gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.